Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Agradecer la presencia a todas las autoridades, docentes y público en general. En nombre de Seikuni Valle, les damos la más cordial bienvenida al primer día de workshop Problemática de Río Guañajahuira, actividad que enaltece la gestión de la carrera de Ingeniería Civil y la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil Univalle de la subsede La Paz, reafirmando su misión de impulsar las actividades de capacitación, producción y difusión en investigación científica, lo cual refuerza los conocimientos y la experiencia, generando las condiciones necesarias para poder formar profesionales con excelencia. Saludamos y les damos la más bienvenida a las autoridades que hoy nos acompañan en Testera. Ceder la palabra a la ingeniera María Elena Saunero, directora académica del Departamento de Ingeniería Civil La Paz. Adelante, ingeniera, por favor. Muy buenas noches a todos. Es un gusto, para mí es un honor poder apoyar como dirección de carrera la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil para abordar este tipo de temáticas que como ingenieros nos concientizan. Y qué mejor tener los ponentes que nos acompañarán estos 2 días y que a su vez compartirán su vasta experiencia. Doctor, es un honor conocerlo, como le había dicho al principio, así que sin más preámbulos, agradezco nuevamente que nos acompañen a todos en este evento y que sea una noche muy provechosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniera Saunero. También saludar cordialmente a las autoridades de nuestra sociedad, a la presidenta Seikuni Valle Cochabamba, Alejandra Arauz Campos, la vicepresidenta Adriana Karen Fernández Dávalos, a la presidenta de Seikuni Valle La Paz, Mariela Corillana Rico, y mi persona, vicepresidente de La Paz, Seikuni Valle. Bien, a continuación daremos inicio a esta actividad dándole la palabra a nuestra presidenta de SEIC Univalle La Paz, Mariela Corillana Rico. Adelante, Mariela, por favor. Okay, muchas gracias, Jessica. Muy buenas noches a todos. En nombre de la directiva de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil Univalle, les hacemos llegar un cordial saludo a todas las autoridades, docentes y el público que está presente. Agradecerles también por brindarnos de su tiempo el día de hoy. Bueno, para mí es un gran placer darles la bienvenida a esta que es nuestra primera actividad como Sociedad Científica en La Paz. En donde, bueno, nos acompaña el doctor Víctor Miguel Ponce, quien nos va a compartir sus conocimientos, ¿no? Sobre el tema que es problemática del río Guañajahuira. Una vez más, agradecerles. Y bueno, sin más que decir, podemos iniciar con el primer día del workshop. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. A continuación, ahora daremos lugar a la ponencia del doctor en Ingeniería Civil Víctor Miguel Ponce. También mencionarles que el formulario de asistencia se mandará por el chat en el transcurso de la reunión y estará habilitado por 10 minutos. El doctor Víctor Miguel Ponce es un experto en el campo de la ingeniería hidráulica, incluida la ingeniería hidrológica y recursos hídricos, con 53 años de experiencia en educación, investigación, consultoría y servicio de ingeniería. Sus áreas de especialización son hidráulica, hidrología computacional, hidrología de aguas superficiales, hidrología ambiental, hidrología de aguas subterráneas, ecohidrología e ingeniería de sedimentos. El doctor Ponce es autor de numerosos ítems de crecimiento profesional, incluyendo 6 libros de texto, 50 artículos de revistas arbitradas, 380 programas de cálculo en línea y más de 900 videos en línea. El doctor Ponce nos presentará el día de hoy el tema de problemática del río Guañajahuira. Adelante, ingeniero, por favor, puede continuar con su presentación. Muchas gracias, Jessica. Es un placer para mí y un honor regresar a Univalle, esta vez en La Paz, para compartir algunos de mis conocimientos con ustedes, con los alumnos. El que les habla, como les dije hace un rato en la introducción previa, estoy en mis 55 años de carrera profesional. Yo me gradué el año 1967 de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. De esos 55, a partir del año 91,
o sea, hace 31 años, he estado tratando estos temas que voy a tratar hoy día. O sea, ya no es cosa nueva para mí. Y 3 años atrás, o sea, el 2019, me tocó visitar la zona de La Paz, el río Guanajahuira y el río Achumani, porque ¿cómo se dice? Me sugerí para hacer la visita, porque estaba interesado en el tema y a propósito de los varios eventos que hubieron anteriormente a eso, un par de meses antes. Y estos eventos fueron compartidos con mi amigo, el ingeniero Jorge Molina, quien trabaja con la Universidad de San Andrés. Y entonces, enterándome yo que estas cosas estaban pasando ya frecuentemente en estos dos canales, pues me voluntaricé, me ofrecí para hacer una visita técnica y estuve allá pues 3 días, exactamente, completo 3 días haciendo la visita técnica, trabajando con las gentes que habían coleccionado los datos, etcétera. Entonces, les puedo decir que mi experiencia del tema son 31 años y en el Huayna Yahuira son 3 años. Entonces, eso, no conozco todos los temas del Guanayacuira, pero la mayoría, y tengo muy buen contacto con Jorge Molina, y él, pues, yo le hago las preguntas necesarias, y él sí tiene la experiencia de campo, porque él ha trabajado allí por lo menos 30 años. Yo lo conozco a Molina desde el año 96, y en esa época él hacía lo mismo, o sea, él tiene 25 años ya en el mismo lugar, tengo entendido. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es mi comunicación es 307 hasta los 50, o sea, tengo 43 minutos para desarrollar el tema, pero el tema es súper complicado, así que no voy a hacer mucho detalle, pero sí les voy a decir lo siguiente, que todo lo que yo diga está en línea y lo van a poder, en este momento no los voy a indicar, pero las personas que moderan esta reunión, que son Jessica y María, ¿cómo es? Marisela, creo que es, ¿no? Bueno, ya me olvidé el nombre. Ellos van a poder decirles cómo llegar, pero ustedes van a poder confirmar o compartir toda la información que yo les voy a mostrar en este momento. Entonces, paso a la presentación. A ver, yo creo que eso se puede ver ya, ¿no? Sí, Sí, correcto. doctor. Joana, lo voy a ampliar un poquito más, ¿ya? A ver si se puede. Entonces, ahí está. Un poquito más para que se vea mejor. Esta es una carátula de la presentación de hoy día. Universidad del Valle, Departamento de Ingeniería Civil, Sociedad Científica de Estudiantes, o son ustedes, a la problemática del río Guanayahuira. Este tema fue sugerido a mí por una persona de las que están involucradas en todo esto. Yo estoy con la Universidad Estatal de San Diego por más de 42 años. El próximo es mi año 43 y luego de ahí ya me voy a jubilar. Ese es el plan. Bueno, no el plan, ese es el diseño, ¿no? El diseño original es más. Entonces yo voy a tratar estos 5 temas que ustedes ven allí y yo creo que podemos ya comenzar. Esta carátula está en línea, por si acaso, está en mi sitio web, que a propósito, ya les mencioné hace un rato en el preámbulo, que en 4 días más, es el día lunes, sí, mi laboratorio, el Visual Lab en San Diego, en la Universidad de San Diego, cumple 21 años, mayoría de edad. Fíjense qué interesante. Entonces voy a mostrarles primero unas situaciones gráficas para que ustedes vean qué cosa, los que no están enterados, que no creo, porque esto sí, todo el mundo está enterado, por lo menos superficialmente, si no técnicamente, de lo que está pasando en el río Guanayahuira y su paralelo, que es el río Achumani. Estos son dos ríos naturales que han sido canalizados en los últimos 50 años. Le pregunté al ingeniero Jorge Molina cuándo había sido esto para no entrar, digamos, en errores, y me dijo que comenzó a partir de los principios del 70, 72, continuó a mediados y fines del 80. O sea que estos canales de los que yo voy a hablar hoy día tienen 30, 50 años de construidos. Primero les voy a mostrar el evento del 10 de diciembre del 2021. Aquí repito, gracias al ingeniero
Molina. Este es el evento del 10 de diciembre de 2021. Evento de onda pulsante en el río Guaña, Jiahuira, La Paz, en diciembre. Fíjense nomás la onda. Fíjense, esta es la onda aquí. Aquí está la onda, que rebalsa la cima del canal. Una velocidad aproximadamente de 7 metros por segundo. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Se llama onda pulsante en Bolivia. En Estados Unidos se llama roll waves, onda de rollo, porque cuando primeramente se identificó este problema en el año 1907, ya hace más de 120 años, 110 años, fue en Suiza. Un fulano que estaba tomando fotos en un canal que recientemente se había construido de concreto, no, pero era de albañilería. En Suiza, vio pues que se sucedían estas ondas, y desde allí, aproximadamente en esa época, se ha venido llamándole onda de rollo en inglés, roll waves, que se traduce en español como ondas de rollo. Pero eso no está muy claro en español. Así que por eso yo creo que en Bolivia los han rebautizado como ondas pulsantes. Si usted dice pulsating waves en inglés, pues casi nadie le va a entender. Pero si dice roll waves, ahí sí todo el mundo le entiende lo que quiere decir. Ese es un primer evento. Es, en mi opinión muy personal, esa cuestión que ustedes han visto es feo. No creo que haya habido muertos por este evento todavía. Si hay uno o dos, pues yo digo que bien merecidos están porque se acercó mucho usted a la onda, ¿no? Entonces, la onda está allí, pasan los carros todavía, pero hay cierta mesura, todavía no se sale pues descontrolada fuera del canal. Se sale un poquito, un salpicón, pero no hay descontrol todavía. ¿Qué está haciendo la municipalidad al respecto? Justamente hoy día conversé con Jorge Molina para que me diera autos, que me informara, y me dijo que en la anterior gestión municipal había habido un monitoreamiento muy bueno, muy específico de los videos, etcétera. Se sabía cuándo, dónde y cómo estaban pasando estas ondas. Pero que en la gestión actual, y no quiero entrar en política, pero es la verdad, según a Jorge Molina, no le han prestado atención a ese trabajo y están dedicados más bien a, no sé, a otras cosas. O sea que ha habido un poco un descalabro en el sentido del monitoreamiento. Primero hay que monitorear, aprender y luego corregirlo, ¿no? No hemos llegado todavía a la etapa de corregirlo, creo yo. Todavía está en observación, en estudio. Todavía no, o sea, disculpen que hable así, no se han muerto gran cantidad de personas, pues, y esa es la manera que se moviliza la sociedad. Todavía es peligroso, es feo, en mi opinión es feo, pero todavía no hay grandes problemas, digamos, económicos. El segundo evento, vamos a ver el segundo evento. Aquí lo voy a poner. Evento de onda pulsante en el río Guaña, Jiahuira, La Paz, el sábado 11, al día siguiente. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que esa situación está fea. En mi opinión, en este momento lo más feo es que los que no saben, o sea, las personas que no son técnicas, van a decir, mira qué feo que esté eso, está mal diseñado. Esos ingenieros no saben diseñar. Efectivamente es correcto. Es correcto, esa aseveración es correcta. Porque si se supiera diseñar, no ocurriría. Y ese es el tema que yo voy a tratar hoy día. ¿Cómo resolver este problema? Una de las maneras de resolver, hay varias maneras de resolver. Esta es una. Los ingenieros en realidad lo que hacen es estudiar todas las maneras y coger teóricamente la más económica, ¿no? Pues vamos a pagar menos por esto. El resultado es el mismo en la performance, pero es menos dinero. Entonces, por eso se hace. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Yo voy a sugerir una manera
demostrada por la matemática, por la física, por la mecánica. Aparte de eso, repito, el ingeniero Jorge me ayuda bastante. Me ha mandado hace 2 semanas, cuando le hablé yo de este tema, que iba a hablar de este tema, una foto muy explicativa del desplome de un muro en el río Guaynayahuira. Aquí está. Desplome de un muro en el río Guaynayahuira. Déjeme pronunciar bien esto. Guaynayahuira. Avenida Costanerita, sector Alto Florida, en la crecida de la madrugada del 4 de febrero. Claro, yo no estuve allí. No sabemos. Seguramente que hay información, pero yo no tengo toda la información. Pero yo podría decir que el paso de estas ondas ha debilitado la estructura de protección y se ha caído esta cantidad de muro que son como unos, vaya, yo diría 10, 15, 20 metros, ¿no? Y yo digo que toda la ingeniería es así. Si una parte de la estructura falla, quiere decir que llegó el momento en que tuvo que fallar. El factor de seguridad se convirtió en 1 o menos de 1, 0.95. Y entonces quiere decir que el resto de la estructura también está en peligro de falla eventual. O sea, el Guaynayahuira está débil, sobre todo por estar sometido tantas veces al efecto de las ondas pulsantes. ¿Cuántas veces? Eso es interesante. El problema está de que en los últimos años parece, porque nada se conoce con certeza, parece que la frecuencia ha aumentado. Usted puede decir, bueno, podemos fácilmente decir el calentamiento global. Y usted sabe que ahora el calentamiento global se usa para todo. La frecuencia parece haber aumentado. Cuando yo estuve, el verano, creo que es, estación de lluvia del año 2019, se produjeron como 10 en varios de estos canales, en 3 canales. Son 6 ríos tributarios, pero 2 o 3 nomás es que hacen el problema, porque ellos son los que han sido construidos y, digamos, colocados con mampostería o concreto. Generalmente es mampostería ya. En otras partes tal vez usarían concreto con mayor facilidad. Entonces, este es el problema del Guaynayahuira. Está enfermo. No solamente digamos, las ondas, sino que también se puede caer. Ahora esto van a tener que arreglarlo, van a tener que poner plata ahí para colocar eso. Ya lo habrán arreglado porque esto ha sido el 4 de febrero y estamos a 3 de marzo, han pasado 27 días y seguramente que ya lo están por arreglarlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vuelva a suceder. Entonces, esta es la foto del otro lado. Esta la sacamos de un periódico. La foto del otro lado. Esta es la de Molina y esta otra la saqué de un periódico porque ahora con gran facilidad se consigue todo en línea. Porque usted hace nomás la búsqueda y lo saca todo en línea desde allá también. Eso es el asunto. Entonces, les voy a contar un poco de cómo desarrollé yo el trabajo de mis últimos 3 años. Cuando yo decidí ir a Bolivia, visitar Bolivia en mayo del año 2019, estuve allá 3 días y luego estuve en el este boliviano en algunos otros proyectos que hice. No iba a ir a Bolivia solo por un proyecto, ¿no? Inventé 2 o 3 proyectos y ahí estuve más o menos 8 o 10 días. Y al regresar me aboqué a escribir un artículo sobre este tema. Un artículo comprensivo, o sea, bien detallado. Y escribí el artículo 5, el control de ondas pulsantes en ríos canalizados. Decidí no hablar de este tema hoy día porque es súper complicado, súper complicado. Lo que voy a hablar, si el tiempo nos da, sí nos puede dar, es un sumario, un resumen y un avance de este artículo. O sea que lo primero que hicimos hace 3 años, o hace 3 años, es escribir este artículo que se llama El control de ondas pulsantes de ríos canalizados, que tiene como 40 páginas. Pero luego el año pasado, no, el anteaño, perdón, hace 2 años, escribimos un artículo que se llama Diseño de un canal estable con fuerte pendiente, que es este artículo. Diseño de un canal estable con fuerte pendiente utilizando el exponente de la curva de gasto. Tuve la suerte de tener una colaboradora de São Paulo, Brasil, y bueno, nos abocamos, como ella pues tiene que escribir papers, todos los que son profesores tienen que escribir artículos. Nos abocamos a escribir este tema que yo lo conocía bastante bien. Nomás le dije yo, vamos a hacer esto, vamos a usar la calculadora, vamos a ordenar nuestras ideas, y efectivamente
hemos sacado este artículo ya hace 2 años, que está en línea ya este artículo. Y este artículo yo lo que he hecho es ponerlo como presentación para que se pueda ver mejor. Ahora sí, esto está como presentación. Ojo que esto no es PowerPoint. Mis alumnos le llaman PowerPoint. No es broma, porque en realidad tenemos toda la capacidad de hacer el PowerPoint, pero sin slides. No tenemos que preparar las transparencias. Es todo un rollo, como decir. Entonces yo voy scrolling, como se dice en inglés, sobre el rollo y ustedes se van enterando. Obviamente no van a poder captar todo, porque no se trata de eso. Usted tiene que estudiar mucho después de haber recibido la introducción. Entonces vamos aquí a decir, voy a leer aquí, le estoy leyendo con ustedes las partes más saltantes del tema, ¿no? El diseño de un canal revestido con fuerte pendiente está controlado o gobernado por el conocido criterio de Vedernikov. ¿Quién fue este señor Vedernikov? Obviamente un ruso. Los rusos, sus nombres, sus apellidos terminan en V, ¿ok? Vamos a hablar un poco de la historia de este señor, ¿ok? ¿Qué hace el Vedernikov? Calcula el número de tal manera que la sección transversal influencia el número. O sea que si la sección transversal es rectangular, ancha, o sea lo que se llama hidráulicamente ancha, el número es alto. Teóricamente puede ser 5 tercios o 3 medios. 3 medios Chessy, 5 tercios Manning. Eso es alto. Ya les digo después por qué. Para que el Vedernikov baje menor de 1 y para que la onda se atenúe, este valor tiene que bajar a 1. Porque físicamente cuando ya el valor es 1, ya no puede desarrollarse la onda. Entonces, nuestro objetivo es que baje el exponente el parámetro que describe el exponente. Hay que bajarlo de 1.6 a 1. Hacer lo necesario para que eso sea. ¿Cómo se hace eso? Bueno, haciendo cálculos, ¿no? Tenemos cálculos hidráulicos. Entonces, para una sección dada hay una relación única entre el exponente beta, y le hemos llamado beta, de la curva de gasto. Anteriormente, porque este término no es nuevo, anteriormente se le llamaba M, pero yo ya le di en llamar beta porque me pareció que beta era mejor, más distinguido, y ahora la gente está utilizando beta, ¿no? El exponente de la curva de gasto. Resulta que hasta este tratamiento teórico, el exponente de la curva de gasto era un número cualquiera que se podía determinar experimentalmente, pero en realidad no lo es. El exponente de la curva de gasto está intrínsecamente relacionado con la relación entre el número de Vedernikov y el número de Freud. La teoría de todo esto está en el otro artículo más grande, más largo que les he mencionado. Es muy largo este tema. La teoría indica que la estabilidad se logra para valores de beta algo mayores pero cercanos a 1. O sea, 1.05 o 1.1 sería excelente. 1 no, porque 1 es teóricamente inconstruible, no se puede construir. Pero 1.05 o 1.1 hasta 1.2 podría ser bueno. Lo que hay que evitar es 1.6. Hemos comprobado mediante cálculos y mediciones que los canales del Huayna y Aguirre y Achumani están en el orden del 1.6. Por eso es que estos canales reflejan las ondas pulsantes con relativa frecuencia. Entonces, en este artículo, nosotros vamos a calcular el valor de beta. Nuestro objetivo es calcular el valor de beta. Pero esta es una enseñanza, esto no es un diseño. A mí no me han contratado para hacer un diseño. Lo que yo estoy haciendo es enseñar cómo es el método para que otras personas puedan aprender cómo hacerlo y que ellos mismos lo reproduzcan. Es lo que generalmente pasa, ¿no? Los ingenieros de práctica generalmente toman todas las investigaciones que han hecho los científicos y las aplican. El científico desarrolla y el ingeniero la aplica y la pone físico en presencia, ¿no? O sea, la construye, por decir, ¿no? Entonces, nosotros hemos aquí hecho un plan para ver cómo podría hacer este estudio. Hemos fijado el caudal, porque el caudal es un tema hidrológico, no es hidráulico. Porque los canales se diseñan para un cierto caudal, pero el caudal siempre viene de aguas arriba, de la hidrología. El coeficiente de fricción, eso depende del proceso constructivo. La pendiente de fondo depende de la geología, digamos, de la geomorfología. Pero ya ustedes saben, porque viven en La Paz,
que La Paz es un gran, ¿cómo se dice? Cárcava. Es una tremenda cárcava, es un hueco, por decir en español, donde está metida la ciudad. Ustedes lo saben muy bien. Cuando La Paz creció ya no cabía en el hueco, se creó el Alto, encima y afuera del hueco, ¿no? Entonces, las pendientes en las proximidades de la entrada al hueco generalmente son altas. En este caso es 6%, que es bastante alto para canal. Si un canal tiene 1% ya es supercrítico. 1% ya bajo condiciones normales ya es supercrítico. Entonces 6% es mucho más que supercrítico, ¿no? Podría pensarse que cuando un canal es supercrítico que tiene el 6%, era casi obvio, porque obvio, lo que es obvio para unas personas no es obvio para otras, que se iban a producir estas ondas. Pero en la época que se hizo este estudio, estos diseños, no se conocía bien este tema. Ya les voy a decir por qué. No se conocía hace 50 años, cuando se hicieron los primeros diseños, no había referencia al número de Bedernikov, referencia clara y específica. Entonces no se conocía muy bien. No se conocía bien en Estados Unidos, menos en otras partes de Latinoamérica, ¿no? No quiero hablar mal, pero es la verdad. La ciencia, la mayor parte de la ciencia se origina acá en Estados Unidos. Entonces, no digo la mayor parte, pero una buena parte. Entonces, hemos desarrollado entonces una calculadora. ¿Qué es una calculadora? Bueno, la calculadora ustedes pueden hacerla en Excel, pero nosotros tenemos la costumbre de hacerla directamente en línea, porque es más fácil y es mejor, ¿no? Y además lo puede usted compartir con cualquiera. El Excel no se puede compartir. El Excel fue creado antes del web. El web se creó en el año 94 y el Excel data de principios del año 90. Y entonces no pudo, pues, sumarse al carro, por decir, ¿no? Entonces, tenemos una calculadora y la calculadora determina el beta. Y después de determinar el beta, determina también el número de Fruit y Bedernikov, porque están relacionados. Primero calcula el beta, el Fruit y Bedernikov. Entonces nosotros calculamos con esta calculadora todos los parámetros, y ya se los voy a mostrar en este momento, ¿no? Entonces, un ejemplo de la primera foto que se tomó de las ondas pulsantes. Fíjense que estas ondas son inofensivas, es en Suiza. No son como las ondas ofensivas de La Paz, que ya ustedes han visto. Ondas pulsantes a principios del siglo XX. Un señor Cornish, ¿no? Y luego otro video, que es un video que me mandó Jorge Molina el año 2016, el 24 de febrero. Ya no lo voy a mostrar porque es lo mismo. Este es un poquito más feo, pero ya ustedes lo pueden ver. Deben haber varios videos de este tipo, porque es muy fácil hacer un video. Nomás te paras a una cierta distancia para que no tengas problemas y haces el video. Deben haber cientos de videos de personas que estaban en el momento y tomaron su cámara, porque ahora todo el mundo tiene una cámara. La relación entre el beta y B sobre F es esta que está aquí. Beta igual a 1 más B sobre F. Esto es realmente fascinante para los que somos ingenieros hidráulicos y conocemos la teoría. La teoría la teoría hidráulica es tan bonita que se reduce todo a números adimensionales. Entonces aquí aparecen el Bedernikov, el Fruit y el beta. Los tres son adimensionales. El beta, yo digo que es el parámetro más importante de la hidráulica de canales, porque subsuma o comprende a los dos importantes números, el Bedernikov y el Reynolds. El Bedernikov y el Fruit. El número de Reynolds no está aquí porque el número de Reynolds es para relacionar difusividades. Y aquí no estamos hablando de difusividades, estamos hablando de velocidades. Entonces, de esto sacamos que para cuando el Bedernikov es 1, y lo llamamos número de Fruit neutralmente estable, para Bedernikov 1, y es 1 menos beta menos 1. Por lo tanto, tenemos esta tablita que nos da para cualquier beta el número de Bedernikov neutralmente estable. Entonces, como ustedes ven aquí, 5 tercios es Manning hidráulicamente ancho, 3 medios Chess hidráulicamente ancho, 4 tercios Manning triangular, 5 cuartos Chess y triangular, y el inherentemente estable, que es este canal de aquí que ya les dije es impráctico, en el cual el radio medio hidráulico es constante, el número de Fruit es infinito. Entonces quiere decir que 3 medios es inseguro, porque si usted llega a 3 medios, comenzó la onda. Pero si usted lo sube a 2, se pone un poquito más seguro, porque ya es más difícil llegar a 2. Si usted llega a 3 es más difícil aún, si usted llega a 4 es más difícil aún. Que usted llegue a infinito es imposible, porque el número de Fruit nunca sube más de 30, por cuestión de fricción. Hay un límite en la fricción. Si la fricción fuera nula, el Fruit se podría hacer 100 o 200, pero la fricción nunca es nula. Ustedes lo saben muy bien. Esa nos da la naturaleza. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ahora, la calculadora en línea. En esta calculadora en línea,
que a propósito ya se las voy a mostrar y los invito a que ustedes practiquen y vean cómo es este cálculo. Tenemos el ancho, la profundidad, estamos hablando de un canal trapezoidal en general, porque el canal puede definirse rectangular, trapezoidal o triangular, dependiendo de las variaciones que usted le dé. La pendiente lateral Z1, la pendiente lateral Z2, ¿ok? Y aquí voy a agradecer o dar el crédito al profesor Claude Lenoir de la Universidad Univalle de Cochabamba, que cuando yo desarrollé este tema ya hace 2 años, él me corrigió. O sea, yo tenía un pequeño error, todos tenemos errores. Y él tuvo la curiosidad de entrar y comprobarlo y ver con su propio calculador Excel, pues comprobó que yo me había equivocado y me llamó la atención y me corrigió, lo que está muy bien. Ya lo han hecho varias personas, hay por lo menos unas 5 personas me han corregido mis calculadores, porque han entrado con curiosidad y se han dado cuenta que cualquiera se puede equivocar. Entonces, el coeficiente de Manning, ¿cuáles son los resultados? El perímetro mojado, el ancho superior, todos estos son cosas que ustedes conocen. Radio hidráulico, de profundidad hidráulica, el caudal, que en este caso lo fijamos a 100 metros cúbicos por segundo, porque no estamos diseñando, aquí estamos mostrando cómo funciona. Entonces, escogemos un número bueno, un número constante, 100 metros cúbicos, que está relacionado con el canal Achumani a propósito. El Achumani es más grande que el Huayna Jaguira. Velocidad, número de Froude, todos están definidos allí. Luego el número de Vedernikov. Y entonces se hacen las variaciones, se hacen aproximadamente 40, 50 corridas, ¿no? Y se obtienen los resultados. Ahora, antes de entrar a los resultados, quiero hablar del canal inestable. Un canal hipotético inestable. Este es un canal de ancho de 6 metros. Yo estoy simulando la situación en Bolivia, pero no lo quise hacer exacto porque yo no estoy resolviendo problemas de Bolivia. Yo estoy resolviendo un problema general, mundial. ¿Ok? Entonces le ponemos el ancho 6 metros, el diseño Q 100 metros cúbicos por segundo. Estos simulan aproximadamente las condiciones existentes en los ríos canalizados Achumani, Huayna, Jaguira. Esta es una foto del río canalizado Huayna y Huayna, Jaguira. Y este es el río Achumani. ¿Ok? Y este es el cálculo. En este cálculo, como ustedes ven, nosotros entramos y le ponemos estos valores aquí pedidos y luego calculamos y luego salen aquí todos los números. Por ejemplo, esto ha sido para nuestro canal hipotético. Le hemos puesto ancho de fondo 6, profundidad 1.6, que corresponde a 100 metros cúbicos por segundo, pendientes laterales 0, porque estos son canales rectangulares, coeficiente de Manning 0.25, es mampostería, la pendiente de fondo es esta pendiente de 0.06, que es teóricamente la que corresponde al Huayna Yaguira, y el resto lo hemos calculado todo, y al final nos sale un número de Vedernikov 1.48. ¿Cómo no iban a producirse las ondas si el Vedernikov es 1.48? Es más que 1. No entramos aquí al detalle de por qué todavía. Ojalá lleguemos a eso. Pero eso es teoría. Recién estamos nomás en las observaciones prácticas. Entonces hemos hecho un programa de ensayos, ¿ok? En el cual nosotros determinamos que la solución rectangular es muy alta. Tiene 1.48 aquí. Esta es la solución rectangular. Entonces lo que yo voy a hacer es hacerlo trapezoidal. Le voy a hacer un trapezoide de 1 en 1, 0.5 en 1 y 0.25 en 1. Nos interesa aquí saber qué efecto tienen las pendientes laterales de los canales. ¿Ok? Y los resultados del cálculo se muestran en las tablas 2 a 4. Les digo que la investigación siempre envuelve incógnitas. Y en este caso yo no estaba seguro cuál de estos canales iba a ganar. Yo pensé que el A iba a ganar, pero al final resultó que el C ganó. Quiere decir que el C produce más bajada, un decrecimiento más rápido del número de Vedernikov, que es lo que interesa. Nos interesa bajar el número de Vedernikov de 1.48 a 0.95, porque eso indicaría que ya se bajó la posibilidad. Entonces nosotros mostramos los resultados de la tabla 2. Aquí está la tabla 2 con 0.25, muestro el mejor de todo, ya los ordené. Entonces usted tiene aquí todos los datos de entrada. Probamos con una pendiente 0.25 a 1 y con el ancho 54321, que son razonables, que se podría usar a partir de 5, menos de 6, ¿ok?
porque 6 es donde comenzamos, 5, 4, 3, 2, 1, obtenemos todos estos resultados de datos hidráulicos. Primero los resultados que digamos que son secundarios y luego los finales. El final es el Vedernikov. ¿Qué pasa aquí? Se encontraron dos valores en negrita. O sea que para el canal profundo y angosto, angosto en la base y más profundo, tienen ustedes que el D, la profundidad aumenta, y cuando la profundidad aumenta, el Vedernikov disminuye directamente, porque está relacionado con eso. Sale 0.55. O sea que yo estaría confiado de que en estas condiciones no se producen las ondas de rollo. Si usted usa un canal de 2 metros de ancho de fondo, tampoco se van a producir, porque 0.82 es el número que ha salido aquí. Pero de 3 metros sí, 1.1, como ustedes ven. Si pasamos a este caso, ya ven que ustedes aquí teníamos dos valores en negrita y aquí tenemos un solo valor en negrita. O sea que esto es un poco más peligroso. Y luego aquí ya para la relación de pendientes del lado 1, o sea 1 a 1, ya no hay valores en negrita. ¿Qué quiere decir esto? Que ese canal, tal como está, con esa descarga, con esas condiciones, no es estable, no va a ser estable. Se producirá leves situaciones aquí, no tan fuertes como las que ustedes han visto en los videos, pero sí, porque esta situación es, cuanto más cerca a 1, mejor, ¿no? Es mejor estar menor que 1. Ya les voy a explicar después por qué. Entonces, con estos resultados, nosotros hemos hecho todas estas análisis de lo que debe pasar o puede pasar y hemos llegado a las conclusiones, ¿no? Llegamos a las conclusiones que conforme el ancho de fondo disminuye, los valores de beta disminuyen progresivamente, beta y B. Y la reducción depende de la pendiente lateral. Cuando menor el valor de Z, más rápido cae el número de Vedernikov. ¿Y eso por qué? Porque lo hace usted más profundo el canal. Y cuando lo hace más profundo, más rápido cae el Vedernikov. Entonces, tenemos la calculadora en línea y esto es lo que yo puedo mencionar en este caso. Y ahora voy a pasar nomás, ya tenemos pocos minutos aquí. Sí, estamos suficientes. Voy a pasar nomás directamente. A ver, este es el control de ondas pulsantes, el artículo de las ondas pulsantes. Esto tiene introducción, reseña histórica, el número de Vedernikov, su definición, el efecto de la sección transversal, que es fundamental, la propagación de ondas poco profundas, este es mi tema, ya más de 40 años, la verificación experimental, tenemos una verificación experimental de esto, etcétera, etcétera. No los puedo cargar con todos estos temas, pero lo que sí yo voy a hacer es voy a entrar directamente al artículo, a la sección 11 de este artículo que les acabo de mencionar, que es bien largo. Estudio de caso, tributarios del río La Paz, Bolivia. Ustedes saben muy bien, viven en La Paz, conocen los ríos, ¿no? Y aquí tenemos, este artículo lo escribí yo con la ingeniera Choque, que trabajaba en esa época para la municipalidad hace 3 años, y ella nos proporcionó todos los datos, toda la información. Y trabajé yo con ella en la redacción de esta sección, de la sección 11, que es el estudio de caso, ¿correcto? Y entonces ya yo le di pues el crédito. Aquí aparece Beatriz Choque Guzmán como coautora o segunda autora de este artículo. Entonces, aquí tenemos ustedes en la cuenca del río La Paz, tenemos Bolivia, tenemos el departamento de La Paz, cercano al Perú, limítrofe con el Perú. Aquí donde está esta manchita azul es donde está la cuenca de la Chumani. Es pequeñita, bueno, no, son 400 kilómetros, pero es poco pues, comparado con la dimensión del país. Y aquí tienen ustedes los ríos que estamos hablando, el Huayna, Yaguira y el Achumani. Y los eventos que han sido documentados. En el Huayna Yaguira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eventos en la estación húmeda, diciembre a marzo del 2019. En el Hilusaya, 1. En el Hilusaya podría decirse que no. Los otros son en el Achumani, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Esta es información que a mí me dio Beatriz.
O sea que yo no puedo juzgar esta información, pero yo digo que está correcta porque ha habido varias personas encargadas de este tipo de trabajo. Bueno, entonces llegamos aquí, ya voy a terminar en 10 minutos más. Tenemos los datos, estos son los eventos de ondas pulsantes documentadas por la municipalidad en 2 afluentes del río La Paz, el Huayna Yagüira y el Achumani, con todos sus datos. Es interesante mencionar aquí que en estos canales se hicieron unas caídas justamente para ver si evitaban el problema y no lo han podido evitar. O sea que la caída parece que ayuda, pero no es suficiente. Yo creo que sí ayuda, porque la caída lo que hace es modificar y resetear todo. Y pues sería cuestión de hacer un cálculo, ¿no? Pero ustedes saben que esta caída es tridimensional y los cálculos tridimensionales en la hidráulica todavía, creo yo, están en pañales, en comienzos. No ha sido más de 5 o 10 años que se han comenzado a hacer estos cálculos y hoy por hoy en Estados Unidos no son rutina. Parece que en España, o digo en Europa, ya están apareciendo los cálculos tridimensionales como rutina, porque estamos hablando de una caída, estamos hablando de 3 dimensiones aquí, porque es como una catarata, ¿no? Me ha mencionado hoy día el ingeniero Molina, cuando conversé con él, que parece, porque nadie conoce todo, que las caídas pequeñas de 1,5 metros no son suficientes, pero las caídas de 3 o 4 metros sí son. Así me ha dicho él. O sea que habría que hacer una caída de 4 metros de vez en cuando, cada un cierto tramo. Pero ustedes saben que eso no es fácil en un canal, porque el canal no tiene la capacidad de caerse. Si se cayera, hubiera hecho una caída, y no es cierto eso. Porque ustedes saben que la caída, el único motivo por el que la caída existe es porque no puede erosionar el vertedor. El caso de las grandes cataratas, pues estamos hablando de Iguazú, Niágara, no erosionan el vertedor y por lo tanto están ahí para siempre, ¿no? Pero en un caso en que usted tiene suelo, no podría haber caída, o sea, no hubiera caída si no hay vertedor de roca o sólido, de concreto, ¿no? Entonces, las caídas son una forma de solucionar, pero no es todo. En mi opinión, la caída es un manotón de ahogado, o sea, una salida final. Yo creo que aquí lo que habría que hacer, en mi opinión personal, es hacer una sección trapezoidal que no sea rectangular, por los motivos que he hablado hoy día y que continuaré hablando, y ayudarla con las caídas. Pues la seguridad viene a ser las caídas, pero no muy grandes, porque las caídas muy grandes serían pues, muy costosas, porque seguirían contra la geomorfología del terreno. Aquí tenemos el río Achumani, como ustedes ven, y aquí tenemos el río Huayna Yagüira. ¿Ven ustedes las caídas? Según Molina, estas caídas son muy pequeñas. Son caídas, se resetean, pero no tanto. O sea, la fuerza de la energía de la corriente es tal que se ríe pues de las caídas. Dice, ah, no, me pusiste una caída muy pequeña, me paso, ¿no? Es cierto lo que estoy hablando. Bueno, en fin, al final la selección de ondas pulsantes documentadas en los afluentes, estas son las ondas pulsantes, hemos calculado los números de Freud, los betas, miren, estos betas son peligrosos. 1.64, 64, 64, 62. Ustedes saben que el máximo beta es 1.67, de acuerdo a la fórmula de Manning. O sea que estos están casi en el máximo, el 95% de lo que podría ser y sería un desastre. Fíjense nomás, la teoría nos indica eso. Está mal, pues. Esos canales están mal. Si se hubieran diseñado hace 50 años con los conocimientos que ahora ya tenemos, pues no lo hubieran hecho. Simplemente no lo hubieran hecho de otra forma. Bueno, entonces finalmente las conclusiones. Estas ya son las conclusiones del artículo de este artículo, que es lo mismo la teoría, ¿no? Entonces, ahora sí yo tengo 4 o 5 minutos y les voy a regresar aquí, ahora sí está regresando, para hablar un poco de la historia. Me gusta mucho la historia a mí. En 1945, Vedernikov presentó esta teoría en ruso. Felizmente unos israelíes la tradujeron esos artículos, pero como había sido en ruso, fue complicado de leer. Les digo a ustedes con toda franqueza que cuando yo leí la traducción, la matemática era muy grande para mí. Y entonces dije, no, yo tengo que aprender esto de otra manera, porque a través de Vedernikov no lo voy a hacer. Felizmente para todos nosotros, había un francés, Craya, que el año 45, el mismo año de Vedernikov, escribió un artículo sobre el mismo tema, pero lo escribió en francés y nadie se preocupó de traducirlo. Y entonces perdió el carro a Craya, porque el año 48 vino Powell de los Estados Unidos y dijo, me he encontrado con este tema, es importante, llamémoslo números de Vedernikov. ¿Ves? Powell, 1948.
Este es el artículo de Powell, de 1948. Y si ustedes leen, aquí claramente dice, se pueden leer, dice, this criterion, which I am calling the Vedernikov number, es la primera vez que en la literatura salió este criterio como el número de Vedernikov debido a Powell. Craya entonces se quedó con los crepos hechos y lo único que atinó, y muy bien atinaba, es venirse a Estados Unidos a escribir en inglés, porque sabía que si lo escribía en inglés se iba a leer. Y el año 52, Craya publicó un artículo similar diciendo básicamente lo que Vedernikov había dicho, pero de una manera mucho más leíble. Fue cuando yo allí me enteré de Craya, lo leí muy bien porque yo enseño este curso en el nivel de graduados en la Universidad de San Diego y tengo que aprender todo esto. Yo tenía una teoría del año 7-7 y ahí me di cuenta que la teoría del 7-7 que tengo yo casaba con Craya, sí, como que 2 y 2 son 4. Y como Craya casaba con Vedernikov, yo dije, este es Vedernikov también. Entonces ahí fue que me aboqué a buscar el libro de Chow, porque el libro de Chow se suponía que es la Biblia de los canales abiertos. Lo busqué y lo encontré. El Vedernikov está en el libro de Chow, solamente que está escondido en el capítulo 8. ¿Por qué? No sé, hay que preguntarle a Chow, pero Chow ya falleció hace 40 años, ¿no? Lo cierto es que Chow era un tipo, digamos, claro, inteligente, obvio, era profesor de la Universidad de Illinois, pero un poco astuto también, ¿por qué no decirlo? Y hay que ser astutos en este mundo. Y entonces él dijo, hay estos temas que son un poco controversiales, un poco no conocidos, los voy a poner todos bajo un título y le voy a llamar consideraciones teóricas y lo voy a poner en el capítulo 8, ni en el 1 ni en el 20. En el 20 todo el mundo se entera porque leen lo último. En el 1 es el primer capítulo, pero el 8 pasa desapercibido. Y efectivamente, por más de 50 años, en el libro de Chow, el concepto este de Vedernikov ha pasado desapercibido. Hace 6 años, 8 años, estuve en el campo con un amigo que es venezolano y que es uno de los mejores ingenieros hidráulicos de la zona, aquí en San Diego. Y bueno, le pregunté, que yo estaba trabajando con el Vedernikov hace varios años y él me preguntó, ¿qué? ¿Qué cosa es eso? Y le tuve que explicar todo el número de Vedernikov. Bueno, le expliqué dónde estaba, ¿no? Y este señor mi amigo venezolano, tiene un doctorado en Texas, la Universidad de Texas. Su profesor fue un excelente hidrólogo del mundo, mundial, cuyo nombre no quiero mencionar. Y sin embargo, obviamente, el hidrólogo de fama mundial no sabía de Vedernikov, tampoco le enseñó a ese alumno, y el alumno tampoco lo sabe, o no lo sabía en ese momento. Ahora sí ya lo sabe, pues, ya lo estudió después que yo le hablé. Entonces, como ustedes ven, este tema del Vedernikov ha sido escondido hasta el año 91, en el cual yo facilité el entendimiento del número de Vedernikov, porque Vedernikov lo había hecho bien complicado. Pero nosotros, a través de la base teórica que teníamos, y con la ayuda de Craya, lo relacionamos diciendo, miren señores, solamente hay 3 velocidades. No hay más. La velocidad de uniforme, Chess y Manning, la celeridad relativa de las ondas de Lagrange, dinámicas, y la celeridad relativa de las ondas de Seddon, cinemáticas. Y con esos 3 velocidades, solamente podemos establecer 2 números. Y estos 2 números son el Fruit y el Vedernikov. Y quedó totalmente aclarado el año 91 todo el tema. Y han pasado 21 años, 31 años. Y todavía estamos hablando de este tema, imagínense. Así es el progreso. Entonces, el número de Vedernikov está aquí bien definido en este artículo. El efecto de la sección transversal es claro porque el beta es un indicador de la sección transversal. Y aquí tenemos una tabla más grande que la que vimos anteriormente. Y luego el tema, ahora sí me toca terminar aquí en un minuto o 2 minutos, el tema de la propagación de las ondas profundas es fundamento para expresar y entender el número de Vedernikov. Y este tema, felizmente, yo lo traté el año 7-7, en una publicación que hicimos con mi advisor, con mi consejero, el doctor Simons. Esta publicación se llamó Shallow Wave Propagation in Open Channel Flow, versión original 1977. Aquí en este artículo, o sea, quiero resumir ya terminando, que si yo no hubiera escrito este artículo, no hubiera podido escribir el otro. Este fue el año 7-7 y el Vedernikov fue 14 años después. Y con eso los invito a que ustedes, por su cuenta, estudien un poco más el tema y aquí se presta para muchas cosas, se presta para tesis, por ejemplo, tesis de diplomado.
porque todo eso está por hacer, realmente está por hacer. Yo no inventé el número de Bedernikov, eso lo inventó Bedernikov. Nosotros le esclarecimos y lo calculamos. Es lo que hemos hecho. Muchas gracias. Ahora sí podemos pasar a las preguntas. Jessica. Si tuvieran preguntas, por favor, pueden alzar la mano o por el chat de la reunión. Sí, adelante, Naum, por favor. Perfecto, buenas noches, Jessica, ¿se me escucha? Perdón. Sí, Naum, se te escucha. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas noches, doctor Ponce, ¿cómo se encuentra? Un saludo desde Bolivia, saludar también a... Naum de Cochabamba. Sí, ¿cómo se encuentra, Ah, doctor? muy bien, muy bien. Saludo Qué gusto también a... saludarte. Mis saludos a tu profesor, Sí, el se profesor encuentra Clau. justo en sala, ahí el Sí, ingeniero sí. Clau continúa, nos va a hacer también, yo creo, algunas dudas, sugerencias, consultas. Agradecer también a la directora de carrera del Departamento de La Paz, la ingeniera María Elena Saunero. Y bueno, pues doctor, mi consulta va en lo siguiente, ¿no? Con lo que respecta básicamente este tipo de flujos punzantes, con lo que vienen a ser básicamente esos flujos turbulentos a lo largo de lo que va siendo una sección, un tramo del canal. Y bueno, usted como latino, también parte que ha vivido en Perú, podemos ver que muchas de nuestras obras las tenemos colmatadas y aún así no les damos esa continuidad, ese seguimiento, ese mantenimiento, si se le puede decir, de la forma correcta. Entonces, muchas veces en estas secciones de canal entran algunos elementos externos, el tema de agregados, el tema de algún objeto y demás, ¿no? Entonces, obviamente ha podido identificar en base a las fórmulas lo que sería el cálculo de este, pero en condiciones ideales. Sin embargo, quisiera saber si existe algún coeficiente que considere para los tramos en los canales que presenten ciertas averías y demás. No sé si puede comentarme algo con respecto a esto, profesor. Bueno, la pregunta es bien amplia, ¿no? Yo le voy a decir medio en broma, medio en serio, que una vez, cuando estaba joven, se me ocurrió transitar basura. Transitar quiere decir calcular. Y claro, la verdad, ese proyecto no se puede hacer porque es muy variable. Basura, ¿qué es basura? Basura es cualquier cosa. Y luego la densidad y todo eso es complicado. Entonces, porque han habido en Estados Unidos cálculos de debris flow o debris routing, que es el tránsito de todo lo que es malezas y basura en realidad, ¿no? O sea que les voy a decir que en los canales abiertos que hay en todas partes, sobre todo sobre todo en Latinoamérica, hay basura, pues. La gente desinformada e inculta usa el río como basurero. En México lo hacen bastante a propósito. No sé cómo es en Bolivia, pero me imagino que más o menos por ahí va. Entonces, es para nosotros como ingenieros civiles, nos toca hacer el tránsito de la basura, ¿o cómo es eso? Bueno, entonces yo creo más bien que eso es una cuestión de la municipalidad, que ellos o penalicen a las personas que lo están haciendo o limpien, pues vayan y limpien, ¿no? Ese es una, por un lado, el tránsito de estas situaciones. Por otro lado, le digo que en la naturaleza no existe el concreto. Nosotros le hemos puesto concreto ya hace más de 150 años, sobre todo hace más de 100 años. El concreto se inventó aproximadamente a la vuelta del siglo pasado, 1880, más o menos. Entonces, tenemos haciendo concreto ya hace más de 100 años, y el concreto disminuye la fricción, aumenta la velocidad, mejora el transporte, pero causa sus problemas también. Eso es tu problema, como dijo Maquiavelo, una por otra, ¿no? Entonces, ese es el problema con el concreto, pero si no tenemos concreto, tenemos tierra, porque el canal va a formar su canal. Una característica de todos los ríos es que ellos solos forman su canal. Y lo van a hacer levantando tierra, depositando y levantando tierra. Y cuando la tierra es levantada, se va a colocar dentro del agua y va a comenzar a causar diferentes cosas. La viscosidad eventualmente va a aumentar, ¿no? Entonces, en el caso que nos preocupa a nosotros en Cochabamba, que son los famosos ríos estos que cargan un montón de tierra, aludes prácticamente, esos cálculos son específicamente de lo que se llama debris flow, ¿no? Y entonces eso ya es una hidráulica un poco más difícil y más, bueno, no digamos difícil, sino diferente. Es diferente de la hidráulica normal de agua pura, pues.
Cuando usted tiene un huaico, por ejemplo, lo que hay en el Perú bastante, me imagino que en Bolivia también, la cantidad de partes por millón puede subir astronómicamente. ¿Cuánto puede subir las partes por millón? Las partes por millón normal son 200, perdón, 300, 200 a 300. Ya si usted tiene 1500 es chocolate, como capuchino, por decir, un cafecito, o un café negro. Pero si hay, puede llegar hasta 40, 50 mil. Cuando llega a 50 mil ya estás hablando seriamente de un problema de transporte sólidos. ¿Cuál es el máximo? Pueden llegar, se ha visto que ha podido llegar hasta 200 mil. 200 a 250 mil es el concreto que se mueve solo, que se está moviendo porque está con agua. ¿Ok? Ustedes ya lo han visto ya. Más o menos ese es su límite, 250 mil, 300 mil. No se ha visto en números más altos. Pero eso es otra cosa. Eso no es lo que estamos hablando nosotros. Estamos hablando del río Huayna y Apuira, que no transporta esas cosas. El Huayna transporta agua. Entonces, con eso le voy a decir que el tema que usted está preguntando es más amplio de lo que lo podemos ver aquí. Sería interesante hacer un simposio en Cochabamba, confinado o involucrado con el concepto de el tránsito o el análisis de estas ondas de alud que vienen de ciertas zonas, ¿no? Hay ciertos ríos ahí en Cochabamba que lo hacen repetidamente, parece que es así. Entonces sería interesante hacer un simposio, estudiar eso. Yo sé que hay muchas personas, o varias personas, que ya lo están haciendo. Esos eventos sucedieron hace 2 años. El evento feo, creo que fue hace más de 2 años. Tiquiña, creo que es el nombre, no me acuerdo bien. ¿Es cierto eso, Naum? Claro que sí, profesor Ponce. Básicamente, como usted menciona, estos flujos de críticos, aquí los conocemos como flujos de mazamorra, Así los es. cuales se han dado en la cuenca Taquiña, ¿no? Entonces, se ven, ¿no? Que estos son así de una densidad relativamente alta, como comentaba, del concreto fresco. Y pues bueno, ¿no? Uno se pone a volar ahí con las ideas al ponerse a pensar de decir, si los flujos pueden llegar a comportarse así de forma densa, espesa, pues bueno, de repente toda esa basura, todos esos grúmulos que se acomodan dentro de los canales pueden llegar a presentar ese tipo de comportamiento ante estos eventos. O sea, son cosas que uno puede llegar a estudiar de repente, pero Que como señala, usted, disculpe que le interrumpa, no tenemos mucho tiempo. Usted está sí, diciendo o sugiriendo que estos tipos de ondas pulsantes podrían producirse en los flujos mazamorra. no, 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 más al contrario, que más bien estas ondas pulsantes pueden llegar a comportarse como los flujos de mazamorra por la densidad que puede haber dentro de los canales que no han tenido ese mantenimiento, más o Ah, menos. bueno, eso sí no sé, la verdad. Me agarra usted ahí fuera. Teóricamente nosotros estamos hablando de una densidad igual al agua. No hemos hablado en Sí, ningún momento de densidades de 1.3, 1.4 que son altas, ¿no? Porque con tierra, ya tierra, bastante material sólido. Pero como les digo, ese tema del material sólido, los deslizamientos, los huaicos, es un tema que merece más estudio, creo yo. Yo creo que podemos pasar a otra pregunta. Una pregunta, tenemos 2 preguntas más para completar el trío. perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Creo que el ingeniero Ignacio también tenía la mano levantada, así que le cedo la palabra. Muchas gracias una vez más. Gracias, Nahum. Profesor Ponce, una Ignacio, ¿cómo estás? pregunta. Bien, aquí aprendiendo más sobre las ondas pulsantes. Tengo una pregunta más práctica. ¿Me escucha, cierto? Ojalá que sea práctica, porque las preguntas teóricas hoy, Esa la vamos a ver en persona ya listo. otro día. No, la práctica es sobre la solución a este río. Tú estás proponiendo cambiarlo a una sección trapezoidal, porque con eso tú puedes bajar bastante el número de Vedernikov. Eventualmente. Eventualmente. ¿Cuánto se cambiará? Eso depende de como dicen los americanos, de political will. O sea, la voluntad política de la gente que está encima amando. Vas a decir la municipalidad, las universidades que supuestamente aconsejan a la universidad y las fuerzas vivas, pues, de la sociedad tienen que decidir si lo van a hacer o no. Lo pueden dejar así y especificar que a la hora que sucede uno de estos eventos, que son generalmente 4, 5, 6 por año en cada uno de los canales, que separen a toda la gente y que dejen pasar el agua y punto. Se va a rebalsar un poco, está feo,
pero no importa, no hemos gastado un medio, ¿no? Uno, Pero no lo uno están solo, haciendo así, tengo entendido, me ha dicho el ingeniero Jorge Molina, que no lo están haciendo así. uno como ingeniero da recomendaciones nomás, Claro, más que claro. mandar. Bueno, pero mi pregunta va a ese mismo tema. ¿No será que uno debería o los ingenieros deberían proponer una solución que, por ejemplo, no sea, primero, no tan cara, y segundo, no ocupe mucho espacio? Porque si ves los videos de donde se generaron esas ondas pulsantes, si tú quisieras diseñar un canal trapezoidal en ese lugar, uno tendría a pensar que tendrías que empezar requerirías más espacios a los Por lados supuesto, y tú tendrías que eliminar espacio hacia los caminos y hay una avenida que corre al lado. por supuesto. No No te será, olvides. No, sigue, se termina tu pregunta. sí, no será, estaba pensando en una idea, por ejemplo, no será posible cambiar, por ejemplo, el fondo del canal, por ejemplo, colocar un perfil triangular en el fondo del canal en vez de un canal rectangular, tener como paredes verticales y luego terminar en otro fondo. Ese tipo de Claro. soluciones podría generar algo que es probablemente más complejo que simplemente un canal trapezoidal, pero políticamente y en términos económicos podría ser más barato y aún así podría ser efectivo para solucionar el problema de reducir el número. Claro, estás correcto, porque la verdad es, lo cierto que sabemos nosotros es que la forma de la sección transversal influencia el valor del número de Bedernikov en cualquier situación. ¿Qué forma le vas a dar? Bueno, hay tres formas clásicas. La rectangular amplia, o wide rectangular, como dicen en inglés. La triangular, que es una sola, puede tener diferentes lados. Y luego la inherentemente estable, que ya te he dicho, no es práctico. También hay otra cuarta que no he tratado, que es la bien profunda, pero esa es muy cara, ¿no? Claro, tendrías que empezar a remover Hemos calculado terreno. que usted puede hacer un canal allí de 16 metros de profundidad y 1 metro de ancho. Rectangular, o sea, profundísimo, 16:1 el aspecto. Y ahí no se Pero produce nada, ahí absolutamente no se produce nada. Y eso tenemos experiencia en varias ocasiones también. O sea, de cajón, entonces, la forma de la sección transversal influencia el número de Bedernikov, que influencia la creación de las ondas pulsantes, creación y generación de las ondas pulsantes. claro, Eso es la pero base. la Ahora, sección si usted rectangular es problemática, según no, sabemos. rectangular es la Pero, problemática. Si usted hace una sección combinada, trapezoidal, semitrapezoidal con triangular, triangular en el fondo, etcétera, ya eso ya es problema del diseñador. Por eso le estamos dando las herramientas al diseñador para que él o ellos determinen, porque al final y al cabo yo no voy a decidir cómo hacerlo. Mi labor no es decir cómo hacerlo, mi labor es, esto es la forma de hacerlo, ustedes vean, el diseñador, la compañía que va a hacer este trabajo, ellos tienen que ver, no, vamos a prestarle atención al doctor Ponce porque es cierto lo que él dice, ya hemos estudiado. O decir, no, el doctor Ponce no creemos que está bien, vamos a usar la solución del doctor, disculpa la pregunta, el doctor Sepúlveda o cualquier otra persona que está bromeando aquí. Entonces, eso es cuestión ya los diseñadores que van a hacer esto antes de que se construya, considerando que ya está el presupuesto para hacerlo. Aquí estamos hablando obviamente de cantidades de plata, ¿no? Son dos canales importantes en medio de la ciudad y que tengo entendido que tienen unos 30, o no exactamente la distancia, no la sé, pero es larga. Pueden verlo en el mapa. Y entonces hay bastante costo. Eso no se hizo en un año, se hizo a través de varios años. claro. De lo que se va a hacer, se va a hacer. Yo te digo que se va a hacer. Es cuestión de tiempo, no sé cuánto. 5, 10, 15, 20 años, pero se va a hacer. Porque las nuevas generaciones, es decir, ustedes, ya van a saber cómo es el cuento. Las anteriores no sabían. Eso fue la falla de nuestro amigo y colega Chow, que escondió el concepto por 50 años, perdón, 30 años. 50, porque en realidad ha pasado varios años ya. Él escondió ese concepto. Termino diciendo que cuando yo estuve en Bolivia, en Bolivia sí, en el Piraí, estaba en el Piraí, en Santa Cruz, en un barco, en un bote, con un profesor colombiano. Y me dice, hace muchos años, hace 30 años, y me dice, Ponce, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estábamos conversando porque estábamos en el bote y no había nada, otra cosa que hacer. Y le digo, mira, estoy trabajando, hemos escrito un artículo sobre el número de Bedernikov, año 90, hace 32 años. Y me dijo, estábamos jóvenes, y me dijo, ¿y eso qué es?
Entonces a mí ya se me ocurrió agarrarlo pues al señor, porque hasta cierto punto éramos un poquito, vamos a decir, ¿qué te puedo decir? Competíamos un poco, ¿no? Él era mi jefe en realidad. Él era el supervisor y yo era el ingeniero que estaba haciendo el análisis. Y le digo, pero ¿cómo tú no enseñas con Chao? Y dice, claro, nosotros enseñamos con Chao. Hidráulica de canales abiertas en la Universidad tal de Colombia, de Bogotá. Y le digo, pero el concepto está en Chao. Y ahí se levantó los ojos, se puso sorprendido y me dijo, ¿dónde? Y le dije, el capítulo 8. ¿Qué capítulo es ese? Ahí sí recapacitó. Ese capítulo se llama, le dije, consideraciones teóricas. Ah, se rió y me dijo, ese capítulo es el que nos saltamos. O sea, si él se salta el artículo, ¿tú crees que los alumnos van a leer el capítulo si el profesor se saltó sobre el artículo, perdón, sobre el capítulo? No, señor. Y por eso los ingenieros colombianos no se han enterado del número de Beternikov, ni los americanos, ni los venezolanos. Qué pena, pero es la verdad. Bueno, una pregunta más y terminamos. Sí, muchas gracias. El ingeniero Lenoir tiene el micrófono prendido. No sé si quería decir algo, estimado ingeniero. Claude Lenor. Sí, Mi buenas amigo noches. Claude Leonard. Hola, Claude, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. No te vemos. No me ves, ¿no? Ahora me vas a ver, creo. Ahora sí, claro. Muy Ya. bien. Qué gusto de verte, por lo menos así presencialmente ahora, después de casi un par de años. Sí, ok. Mucho gusto también para mí. Bueno, yo estoy pensando, ok, cómo puedo resolver el problema y, ok, estaba pensando, ¿qué pasa si yo me equivoco con mi caudal de entrada que pongo en mis cálculos? En algún momento ha estudiado, bueno, cuál puede ser la influencia de haber estimado el caudal 10% debajo del caudal verdadero, que yo sé que son temas de investigación, etcétera, que deberían de salir de la investigación que usted ha hecho. Ok, esa es una Pues yo digo, primera. así, no, comencemos por la primera, luego vamos a la segunda, si no me olvido. En nuestra profesión existen ingenierías del agua de varios tipos. En Colorado State, que fue donde yo estudié, habían 7 subáreas en el área del agua, porque era una universidad muy grande. En esa época graduaban, y no estoy mintiendo, 50 PhDs todos los años. Era la más grande. Cuando ellos se reúnen a nivel mundial, hacen un grupazo ahí de 50 personas a nivel mundial. Hay muchos PhDs en Colorado State en agua. Pero no solamente es en hidráulica, es en hidrología, en recursos hídricos, planeamiento, irrigación, groundwater, o sea, agua subterránea, etcétera, etcétera. Entonces, yo estudié hidráulica. La suerte que he tenido, mala o buena, es de que me he dedicado también a la hidrología. Entonces, yo me considero tanto hidráulico como hidrólogo. Lo que no puedo decir de muchos de mis colegas que son solamente hidráulicos o solamente hidrólogos. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué pasa? Que en la práctica, ahora estamos hablando en la práctica, no en la teoría o no en la academia, sino en la práctica. En la práctica los ingenieros hacen solamente hidráulica o solamente hidrología, o si no la hacen, separan los dos. Entonces, si yo soy un ingeniero y a mí me van a dar el cargo de diseñar un canal, yo voy al dueño y le digo, yo voy a diseñar el canal, pero tú me das la descarga o el caudal. El caudal es tuyo, o sea que es tu problema. El señor me dice, el dueño me dice, pues yo no sé. Bueno, emplea a este tipo que yo sé que él conoce la hidrología de la zona y que él nos dé el caudal. Así siempre se ha hecho. El caudal es determinado por otra persona. Yo me acuerdo que cuando yo comencé aquí en San Diego, al principio me dijeron, hay que hacer hidráulica, ya no hidrología, porque la tenemos toda mapeada y sabemos todos los flujos de toda la zona. Si usted quiere, venga, me pregunta, tenemos un mapa. Aquí son, por decir, 1000 cúbicos por segundo, etc. Entonces ya tenían toda la hidrología planeada de cualquier manera.
entonces ya no era necesario hacer hidrología. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, en este caso se trata de decidir la magnitud de la descarga, y como te digo, eso es un problema hidrológico. No solamente es hidrológico, sino que es totalmente estocástico, porque no se sabe cuándo y cómo va a venir. No se sabe, depende de la lluvia, depende de la concentración, etc. Entonces, si nosotros como académicos, como científicos, queremos hacer este trabajo, pues no nos queda otra que variar también el caudal. Yo no lo he variado porque no consideré que ese era mi problema hidrológico. Pero si el caudal se varía, si tú le pones en vez de 100, le pones 90, 95, a ver qué influencia tiene, pues la vas a obtener. Solamente que en vez de sacar 36 valores, vas a sacar 360 valores, porque está variando la descarga, ¿no es cierto? Ahora, Así es. obviamente yo no he hecho ese cálculo, de todas las descargas no, pero ahí va a haber cierta tendencia a que vaya por aquí o vaya por allá. Generalmente nosotros como ingenieros escogemos un valor de diseño, se llama Design Discharge en inglés. Y ese es el valor que defendemos. Si es menor, bueno, es menor, ¿qué vamos a hacer? Y si es mayor, el ingeniero dice, pues yo no tengo la culpa porque a mí me dieron este valor. Yo diseñé con 100 porque me lo dieron, ¿no? Y entonces es el problema. Ahora les voy a decir otra cosa que tal vez ustedes no estén muy conocidos. La hidráulica tiene un 2% de error. ¿Por qué? Porque el Manning está más o menos ya establecido y las ecuaciones de Saint-Venant, las ecuaciones de flujo agarramente variado, yo le echo un 2% de error. Si usted se equivoca más del 2%, está mal. La hidrología tiene un 30% de error. Y eso, hablando así, buena gente. Usted, si un alumno me saca 100 y el otro 130, yo digo, los abrazo a los dos y le digo, están bien, los dos están bien, ¿no? ¿Por qué? Porque en hidrología para cada cuestión hay 5 métodos, 6 métodos principales. Y si usted usa cualquiera de los métodos, le va a salir un array así, una cosa así, una mancha ahí de resultados. Les digo, por ejemplo, el famoso modelo de Thorne-White para establecer evapotranspiración generalmente da la mitad de lo que da el Penman-Monteith. La mitad, no es 30, 50%. Fíjense, estoy hablando bien 30% diciendo que no es mucho. Pero el Thorne-White está totalmente errado. El Penman-Monteith ahora se considera como, digamos, como la regla, ¿no? Es el mejor método de acuerdo a la FAO, etc. ¿Ok? Hay muchos otros métodos que todos les resultan en la nube. Entonces, usted como ingeniero, ¿qué cosa va a usar? Ahí entra el criterio del ingeniero. ¿Qué fórmula me gusta más a mí? ¿Con qué fórmula estoy yo más familiarizado? ¿A qué fórmula le tengo yo más confianza? Ciertamente no a Thorne-White, pero tal vez a Penman-Monteith, porque Penman-Monteith está recomendada por la FAO, y la FAO es una gran institución a nivel internacional y ellos deben saber lo que hacen, ¿no? Así se pone el individuo a pensar. ¿Ve? Entonces, y otro sí le digo, hidráulica 2%, hidrología 30%, sedimentos 100 a 200%. Si usted dice 100 y su colega dice 200, los dos también, está correcto. Oiga, ¿y cómo es eso? Pues así es. ¿Por qué? Porque la variabilidad en los sedimentos tiene 4, 5, hasta 6 órdenes de magnitud. O sea que usted no puede agarrarlo, pues, porque se escapa. En cambio, la variabilidad en el Manning, todo el mundo sabe que el Manning de concreto es 0.013, 0.014, el Manning de mampostería 0.025, el Manning de la condición natural 0.035, etc. Ya más o menos se conocen esos números con cierta precisión. Pero en los transportes de sedimentos hay 50 fórmulas. Y si usted, el doctor de Colorado, ¿cómo se llama? Pierre Julien o otros, hicieron unas comparaciones similares y hay una nube de resultados en los sedimentos. O sea que el señor que calcula sedimentos es un magician, en mi opinión, un mago. Está sacando ahí un valor que, bueno, está en el medio, ¿no? ¿Y por qué se hace si es tanta incertidumbre? Porque hay que hacerla. Supuestamente te da un valor en el centro, pues. No puede estar muy fuera. Si está muy fuera no sirve, hay que botarle esa fórmula. Es en el centro, una nube de datos, pues. Le puedo mostrar varios resultados, ¿no? Para terminar, voy a hacer Seguimos con tu segunda pregunta, pero voy a terminar un ejemplo, un cuento, una historia. Tengo muchas historias yo. Estuvimos en el Piraí el año 89-90 y hicimos ¿cómo fue?
hicimos unas mediciones de sedimentos y luego hicimos un cálculo de mediciones de la curva sólida de descarga de sedimentos, el rating, o sea, la curva llave, en portugués es curva llave, ¿cómo se dice en español? Ya me estoy olvidando ya. Bueno, en fin, había que encontrar la curva. Y esta curva, nosotros fuimos y medimos 3 situaciones, 3 o 4 creo que fue. Medir la descarga sólida para compararla con el cálculo de la fórmula fulanita. ¿Ok? Y yo le dije al revisor, que a propósito era el ingeniero revisor, el mismo ingeniero del cuento anterior, que yo iba a utilizar la fórmula de Colby, porque eso estaba en el programa. Pero yo le dije, si tú quieres cualquier otra fórmula, me la das y yo la incorporo, porque el programa es mío, y no hay problema, yo no tengo problema. Yo personalmente quisiera utilizar la fórmula de Colby. Y el ingeniero me dijo, pero ese Colby, eso se desarrolló en Nebraska, Estados Unidos. Sí, le dijo. Me dijo, ¿y qué aplicabilidad tiene al Piraí? Así me dijo, un poco agresivo. Yo le dije, mira, la verdad es que la arena cuarcítica es 2.65 en todos lados y se supone que es la misma. Y la formación, todo eso es arena, es arena. Ah, bueno, me dijo, entonces usamos la fórmula de Colby. 6 meses después, probamos en el campo con los valores medidos, no calculados, sino medidos, y resultó que no les puedo mostrar en este momento, pero si ustedes ven una línea grande, digamos, los 3 puntos estaban 1, 2 y 3. O sea que la correlación, está haciendo una correlación que salía como el 98%, 95%. Y entonces yo dije, ya ganamos aquí, se lo mostramos. ¿No? Ah, me dijo, está bien, Ponce, tiene razón, tenía razón, la arena es arena en todas partes, es arena cuarcítica. Bueno, pero si tú examinas la curva que yo te estoy mencionando, que lamentablemente no la puedo mostrar, no la tengo aquí para mostrarla, el error entre el valor medido y el observado era del 100%. Lo que prueba lo que estoy diciendo hace un rato, que en sedimentos como el rango es tan grande, el 100% no es mucha cosa. Con eso termino yo. Una pregunta más tienes, Claude. Sí, ok. Cuando vemos las fotografías y las filmaciones que existen, ok, se nos presenta roll waves en pequeños canales o en grandes canales también, que no son problemáticos. Ya he visto la fotografía de Suiza, he visto también una fotografía de una rápida que está en su libro de hidráulica, etcétera. Y cuando vemos lo que pasa aquí en La Paz, vemos que esos roll waves salen fuera del canal y salen con bastante fuerza. La geometría de esas olas a veces es 2 veces probablemente la profundidad del canal, etcétera. Entonces mi pregunta va un poco a, ¿se ha hecho ya investigación respecto a la forma geométrica que tienen las ondas de rollo cuando, los cálculos del beta salen alto o solamente el cálculo de las ondas de rollo ahora está limitado al hecho que mira, tú tienes este valor, los vas a tener. O existe, tienes una beta alto, vas a tener, y su altura geométrica puede ser tal. Alguna información más que solamente se te van a producir. Gracias por tu pregunta, muy práctica. Yo digo que el que se atreva a medir la forma de estas ondas de rollo de La Paz es un loco. Correcto. En una época hablamos cuando hablé con el ingeniero Mocus de la SCS antes de que falleciera, el creador del número de la curva, me dijo, Ponce, hay 3 tipos de hidrólogo. Él es hidrólogo, no hidráulico, hidrólogo. Hay 3 tipos de hidrólogo. El que trabaja con la computadora en la oficina, ¿no? Él es el primer tipo. El segundo tipo, los modelos, etc.
El segundo tipo es el que va al campo a observar, que a propósito nosotros hacemos eso bastante, porque ahí se aprende. Y el tercero es el que va al campo cuando está lloviendo, dijo. Y ahí nosotros éramos del tercer tipo. Ah, sí, qué interesante. Pues no, después yo he complementado eso con el cuarto tipo. Es el cuarto que va al campo cuando está lloviendo, se forma en una situación peligrosa y pierde la vida en el hecho. Que los ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Hay un fulano, un biólogo, que una vez escribió que los ríos grandes eran los que le causaban miedo a los hidrólogos. Claro, porque imagínate, te puede pasar algo, te caes y te puedes ahogar, ¿no? Y se han ahogado algunos hidrólogos estudiosos en el río Grande, ¿sabes? O sea que ya han habido instancias de hidrólogos de cuarto tipo que hemos clasificado. Bueno, esa es una respuesta. Tu pregunta al final, me olvidé, ¿qué decía? Al final, lo final. Bueno, yo quería saber si existe algún método analítico para poder estimar algo de la gravedad. Ok, ya entendí. Vas a Correcto. tener una onda de... Correcto, ya entendí ya. Que va a tener 2 veces la altura de la pared de tu canal. Sí, ya entendí ya, pero disculpa, a veces se me escapa la mente. A mi edad esas cosas pasan. Hay varias cosas aquí que hay que ver. Una cosa es situación práctica, que mientras existan esos puentes a ras del canal, la onda, el pelo de la onda, la parte de arriba de la onda, se va a chocar con el puente. Y es lo que está pasando, la han visto ustedes en el video. Vino una onda alta, no se sabe exactamente de qué tamaño, pero puede ser alta, se trató de salir, se salió, pero a la hora que pasó por el puente, se chocó contra el puente. ¿Y qué va a pasar? Se levanta todo el agua, al agua, pues. Entonces, lo que habría que hacer es, tentativamente o en vez temporalmente, habría que elevar los puentes. Se pueden elevar los puentes, tranquilo. 1 metro. Entonces, deja que la onda pase, pues. Esa es mi opinión práctica. Esa es una. La otra es, respondiendo a la pregunta, ¿por qué La Paz está castigada por la naturaleza? Porque eso es un castigo. Hicimos un canalito y creíamos que iba a funcionar y no funciona, ¿no? Dos canalitos. La respuesta está clara. ¿Por qué sucede en La Paz lo que no sucede en Suiza? La respuesta está clara. Yo nunca estuve en Suiza, pero me atrevo a decir que ellos no tienen el clima de La Paz. Totalmente. La Paz es una zona semiárida, hasta árida. No sé cuánto precipita, pero deben estar alrededor de los 500. Es una zona semiárida. Todo el mundo sabe que cuanto más árido un clima, más violenta es la lluvia. Y eso es cierto, porque así es la naturaleza. Cuando da, pero después ya no te da ya. Entonces, hay zonas en el mundo, aquí ha pasado en el Perú, en la costa peruana, cuando viene un niño, puede llover todo el año en unas horas. En 24 horas, llueve todo lo que llovía en el año y se inunda Piura, pues la ciudad de Piura. 1,5 metros en la plaza central de Piura. Imagínense. ¿Y cómo sucedió eso? Porque llovió 250 milímetros en 24 horas. Eso fue el año 2017, ¿no? Y así ha pasado y continúa pasando. Echémosle la culpa al calentamiento global. Nadie sabe eso bien, pero hay calentamiento global. Yo acabo de hacer un video sobre eso, de que hay calentamiento global. Y no lo digo yo, lo dicen NOAA y NASA. Los dos se ponen de acuerdo. Por eso yo no entiendo, y ahora sí entremos un poco a la política antes de terminar, cómo el señor Trump, que ya salió de la presidencia, se daba, digamos, el coraje de ignorar a sus dos agencias, NASA y NOAA, que tienen 200, 500 mil personas ahí trabajando. Y que todos dicen que hay calentamiento. Los datos de los 50 años demuestran que hay calentamiento. Y este señor lo ignoró. Ya felizmente ya salió. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera salido? Imagínense. Bueno, con esto terminamos la presentación. Agradezco a los alumnos de la Universidad Univalle de La Paz y pues hago votos por la salud de ustedes y que continúen en la ingeniería hidráulica civil, muy bonita. Yo no haría nada más que esto y he hecho por 50 años esto no más. Cálculos hidráulicos y apreciaciones de ese tipo de diseño, pero hidráulico. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, estimado doctor. Bien,
Buenas noches a todos. Extendemos el cordial agradecimiento a todos los participantes y estudiantes quienes nos brindaron un poquito de su tiempo y espacio el día de hoy. Asimismo, extenderles el agradecimiento a los departamentos de Ingeniería Civil, sede Cochabamba y subsede La Paz. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche en el segundo día del workshop Problemática del río Guañajahuira, donde tendremos la presentación del ingeniero Carlos García Virués. Hasta mañana. Gracias.